Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Vamos a dar inicio a este evento convocado por el Comité Electoral de nuestra Casa de Estudios. El Comité Electoral naturalmente tiene una función fundamental, cual es la de conducir los procesos electorales según lo establecido en las normas legales vigentes. Pero el Comité Electoral, interpretando el estatuto, donde manda en los principios y fines de la universidad la promoción de la democracia, ha considerado indispensable, dentro de sus funciones, también crear un espacio de diálogo que permita, a través de la difusión que se hará de lo que se está grabando en las redes sociales, una mejor comprensión de la comunidad académica acerca de lo que implica votar en estos tiempos, en la tercera década del siglo XXI, particularmente en nuestra sociedad tan asaltada, tan atacada, tan perjudicada por una serie de sectores e iniciativas que son precisamente contrarias a lo que reza el título, a la democracia y a la institucionalidad. No podía pensarse en un título mejor: democracia e institucionalidad. Ambas cosas que están siendo atacadas y corroídas y quizás profundamente debilitadas, no quizás, de hecho, profundamente debilitadas en el Perú del año 2024. Para esos propósitos, el magíster ingeniero Oscar Silva Campos, presidente del Comité Electoral, y el Comité Electoral, en un acuerdo conjunto de todos los miembros del Comité Electoral, decidieron invitar a 3 personalidades que precisamente batallan por estos requerimientos de la sociedad. Así que recibámoslo, por favor, con muy fuertes palmas para todos nuestros expositores, ¿no? Vamos a tener las palabras del ingeniero Silva en estos instantes. Por favor, ingeniero. Estamos acá medios. Por razones de salud, no puede sentarse acá. Tengo que un problema. caminar despacito. Buenos días con todos, muy agradecidos por su presencia y sobre todo de estos invitados de lujo, ¿no? No siempre me corroe la boca de hay gabinetes de lujo y hay invitados de lujo. Acá sí hay invitados de lujo. Nada más, por favor, vamos a pasar a propaganda. En este sala de Consejo Universitario prometimos hacer eventos que promovieran las elecciones democráticas y ya realizamos uno en el primer semestre y en este segundo semestre no han puesto. No, bueno, para ser breves ya y sobre todo que lo sustancial está en manos de ustedes. Por ejemplo, las elecciones que vamos a realizar el 30 de octubre cubren casi todo el espectro de los estudiantes y profesores a elegir, salvo rector, y se hace mediante voto electrónico, ¿no? Apoyados por el OMPE. En el primer semestre hubo un representante del OMPE que nos explicó que la UNI fue el laboratorio donde empezaron estas elecciones totalmente virtuales, ¿no? Actualmente la elección es totalmente virtual y apoyados por el OMPE hemos ya llevado 4 procesos o 3 procesos en marcha. Siguiente, por favor. El 17 de septiembre inauguramos el periodo electoral que culminará el 30 de octubre con las elecciones de las autoridades ya mencionadas. Fíjense en las fechas críticas, en la página web del CEUNI está el cronograma, el CEUNI está a su disposición para todas las preguntas y inquietudes que tengan, entonces tomen nota nomás los plazos, ¿no? Mencionarles que se ha actualizado un reglamento, se ha corregido las deficiencias que tenía el anterior y hoy día contamos con un reglamento actualizado. Sírvanse, por favor, visitar la página web y guiarse por el reglamento, ¿no? ¿Cómo es el adjetivo que he aprendido como presidente? Las decisiones del Comité Electoral son colusivas,
no colusivas, ¿no? ¿No? Quiere decir que una vez que toma decisión el jurado, es igual que el Jurado Nacional de Elecciones. No hay, hablando para ingenieros, no hay lugar a pataleo. ¿No? Entonces tenemos en cuenta eso, ¿no? Una vez que, porque es así, el Jurado Nacional de Elecciones, acuérdense las duras batallas que dio el presidente del jurado para hacer respetar la institucionalidad. La institucionalidad está atacada por dentro. Es un fenómeno que politólogo Vergara ha descrito en su último artículo en el New York Times, diferenciando, por ejemplo, con los autoritarios que dan un push, un golpe de Estado, o esa locura que tuvimos en el país de un movimiento populista autoritario que pretendió asaltar el poder vía el terrorismo, ¿no? Todas son vías antiguas, arcaicas, ¿no? Estados terroristas, bueno, ahí no me detengo. Y hoy día es desde dentro de la democracia que se hunde la democracia. ¿Quién fue el inaugurador de esta nueva era? Hemos asistido a su funeral. Y sus sucesores están haciendo lo mismo desde el Congreso, ¿no? Entonces hay una pérdida de institucionalidad terrible y justamente hemos invitado a 3 personalidades para que nos ayuden a comprender, como diría Borges, nuestra presente zozobra. ¿No? Siempre, en el Perú sobre todo vivimos de zozobra en zozobra, así que no tenemos. Entonces ya tienen el reglamento, los invitamos a que se guíen por él y nada más, ¿no? Siguiente, termino para el reglamento, siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces dejo a Álvaro Montaño, que va a dirigir este debate y va a llevar a buen término esta reunión. Como en los viejos tiempos, dejo la palabra a Álvaro Montaño. Muchas gracias al ingeniero Oscar Silva. Ha quedado, creo yo, transparente la vocación del Comité Electoral. Conforme el programa, vamos a tener las 3 intervenciones de nuestras personalidades invitadas y pienso yo que podrían ser unos 15 minutos cada intervención, ¿es prudente? 15 minutos y ustedes van a tener ocasión de hacer alguna pregunta o comentario para una segunda rueda, ¿no? Lo que quiero destacar es que por mi responsabilidad la doctora Marisol Perestello demoró en llegar, ¿no? Y ella tiene unas obligaciones que cumplir a partir de una cierta hora, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces vamos comenzando con nuestra expositora, Indira Wilca Flores. Ella es socióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y está haciendo una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la Católica. Ex congresista de la República, representante por Lima, ha sido presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, así como de la Comisión de Vivienda y Construcción. Ha sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las comisiones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Mujer y Participación Vecinal, activista en la lucha por los derechos de la mujer, por los derechos humanos en general, derechos de los jóvenes y los trabajadores. Y nosotros la conocemos, por supuesto, como perseverante combatiente por la democracia. Así que la recibimos con mucho, mucho aprecio. Gracias. Hay un PPT que están colocando, pero podemos comenzar. Por favor. Bueno, en primer lugar, buenos días, casi tardes con todos, con todas. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería por la invitación y en particular a nuestro amigo Álvaro Montaño. Saludar también a Glatzer y a Marisol, es un gusto estar aquí conversando sobre ese tema tan importante. Bueno, y voy a entrar al punto porque creo que tenemos menos tiempo del que inicialmente pensábamos. Yo quería empezar hablando efectivamente sobre, a ver, ¿cuál es nuestra visión actual sobre la democracia, ¿no? Porque evidentemente me parece que partimos de una mirada crítica respecto a la situación de la democracia peruana, ¿no? Y cuando discutimos sobre democracia en abstracto, a veces nos remitimos a conceptos
sobre los cuales evidentemente no hay un consenso, ¿no es cierto? Uno puede hablar de la democracia en términos muy formales, ¿no es cierto? Esto que, por ejemplo, nos reseñaban sobre el proceso que están teniendo acá de elección, ¿no es cierto? Y hay un conjunto de reglas, de pasos, de estándares procedimentales, ¿no? Entonces la democracia también tiene esa dimensión procedimental que evidentemente tiene que cumplirse, ¿no? Pero hay una paradoja que a mí me parece bien interesante, ¿no? Y es que durante todo el siglo XX, ¿no es cierto?, la consolidación de la democracia como régimen político en el mundo, en realidad, fue haciendo que la expectativa sobre la democracia por parte de los ciudadanos vaya más allá de simplemente estos estándares formales, ¿no es cierto? Es decir, cumplir con elecciones limpias, transparentes, competitivas, que es lo que a veces en el sentido común de la mayoría está presente cuando se habla de democracia, ¿no? Pero, como digo, la existencia o la expansión de regímenes democráticos durante todo el siglo, en términos formales, lo que fue haciendo es que los ciudadanos pensáramos la idea de democracia como algo que simplemente era más allá de las elecciones o más allá de ir a votar, ¿no? O más allá de participar en una elección como candidatos, ¿no? Entonces, esa expectativa sobre la democracia se fue asociando también, ¿no es cierto?, a las condiciones de vida, a la calidad de la representación, se fue asociando también a los márgenes o no de desigualdad económica, ¿no? Entonces, la democracia se fue volviendo, porque evidentemente la democracia no es una cuestión sobre la que haya un concepto único, pero se fue volviendo en cada una de las sociedades pues un objeto de mayores expectativas, ¿no? Entonces quisiera empezar diciendo eso, ¿no? Que no hay un solo concepto de democracia y que para mí en particular hablar de ella no tiene únicamente que ver con los criterios formales de democracia, ir a votar, elecciones libres. Lo digo porque además nos toca muy directamente en estos tiempos, ¿no? A veces cuando nosotros abrimos el debate sobre la democracia en espacios muy formales, ¿no?, muy de debate o académico o político, pero también cuando escuchamos los debates o discusiones sobre la democracia en los medios de comunicación, que es a lo que seguramente muchos ciudadanos pueden acceder si es que no participan directamente en algún espacio social o político. Entonces la idea o la forma de evaluar la democracia peruana a veces se restringe únicamente a estos criterios, ¿no?, los formales. Y siendo importantes y siendo condición a veces para una discusión más profunda, por supuesto que la realidad nos está diciendo que no son los únicos criterios bajo los cuales no solamente los especialistas o las personas que tienen, digamos, un interés en la discusión de estos temas, sino la sociedad en general no se satisface únicamente cuando habla de democracia en esos criterios, ¿no? Y nos podemos remitir en los últimos tiempos a encuestas, a informes muy importantes y muy interesantes para América Latina de cómo, ¿no es cierto?, nuestro país ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, la valoración respecto a la democracia. Cómo los ciudadanos peruanos, en un contexto de deterioro de la democracia que es global además, porque esta discusión que nosotros estamos teniendo acá y que seguramente sobre la cual hablaremos a partir de nuestras propias experiencias, la están teniendo en todos los países del mundo, ¿no? La democracia liberal o la democracia representativa como la conocíamos está en crisis por diversos factores, por su vínculo con procesos globales como la globalización, valga la redundancia, que también han entrado pues en tensión con la garantía de los estados para ofrecer derechos y situaciones mínimas de bienestar, ¿no? En fin, por diversos motivos, pero la democracia está en cuestionamiento y en debate a nivel global. Pero entonces, ¿cómo es que ha evolucionado esa percepción también de los ciudadanos sobre la democracia peruana, ¿no? Y ahí es donde uno puede remitirse a cifras que no son tan alentadoras, ¿no? Para muchos peruanos, ¿no es cierto?, la democracia sigue siendo todavía el régimen de gobierno por el cual optarían o el mejor posible, pero esa cifra de cuántos peruanos todavía consideran que la democracia es el mejor de los regímenes sigue descendiendo, ¿no? Latinobarómetro, Barómetro de las Américas, ustedes pueden revisar datos muy interesantes de cómo en el Perú, hasta el año pasado, aproximadamente un 51% de peruanos consideraba que la democracia era una opción, digamos, como mejor régimen de gobierno posible. Pero es una cifra que ha ido descendiendo en los últimos 10 años o 12 años, ¿no es cierto? Y hemos pasado de más del 60% de peruanos que pensaban que la democracia era la vía para encaminar, ¿no es cierto?, las dificultades de convivencia o las demandas que tiene la población y la ciudadanía, a pasar a un 50%. Y cuando se pregunta directamente por ya no solamente si es la mejor opción, ¿no es cierto?, en términos de conducción política de un país o de una sociedad, sino por la satisfacción de la democracia, esa cifra se va aún más abajo.
trabajo, ¿no? Apenas 19% de peruanos creen, de acuerdo a estas encuestas que se hacen de manera regional además, que están satisfechos con la democracia peruana. 19%. Solamente superamos, me parece, a Haití, y eso ya nos habla de la gravedad en la que estamos, y a Surinam, que es también un país en una democracia bastante poco consolidada, ¿no? Entonces, definitivamente estamos hablando de una situación, ¿no es cierto?, en la que lo que hay es un deterioro, y yo quisiera referirme a cuáles son algunas explicaciones, ¿no es cierto?, respecto a ese deterioro, sabiendo que estamos en un contexto global en el que se está discutiendo estos temas, sabiendo que además la expectativa, ¿no es cierto?, de los ciudadanos las últimas décadas y durante todo el siglo XX ha sido de ampliar la democracia, ¿no es cierto? Que la democracia no solamente garantice votar, ser elegido, sino que la democracia garantice bienestar, que la democracia garantice mayor igualdad de oportunidades, que la democracia garantice cosas mínimas que hoy día incluso están en cuestionamiento en nuestros países, ¿no es cierto? Que es la seguridad en el territorio, ¿no es cierto? Es decir, que se cumple la condición mínima de un Estado, que es tener el monopolio del ejercicio de la violencia, ¿no es cierto? Y que no sea, ¿no es cierto?, como viven hoy día la mayoría de ciudadanos peruanos, con el temor de que la violencia sea ejercida por un grupo criminal, por ejemplo, que no te deje realizar tus actividades cotidianas, ¿no es cierto? Para hablar, por ejemplo, de lo que le sucede a pequeños negocios o emprendimientos en cualquier barrio de Lima, ¿no es cierto?, que son víctimas de la extorsión, ¿no? Entonces, ahí donde el Estado ha retrocedido, se puede hablar de democracia real, de una convivencia democrática. Entonces, quisiera aproximarme a algunas, en todo caso, explicaciones para mí de por qué estamos como estamos en términos de esta percepción tan dramática de la democracia. Yo creo que hay que pensar esta respuesta en varios tiempos, ¿no? Por supuesto, hay un tiempo de corto plazo, muy coyuntural, ¿no es cierto?, en el cual creo que todos vamos a compartir mucha información de la que seguramente podemos revisar en los medios de comunicación o en las redes sociales, ¿no es cierto?, cómo hay en este momento autoridades en los más importantes poderes del Estado, en el poder legislativo, en el gobierno y seguramente también en partes del sistema de justicia, que sentimos que no están haciendo su trabajo adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces hay una crisis de representación, pero que no solamente no están haciendo su trabajo adecuadamente, sino que lo que están haciendo está abiertamente perjudicando los derechos de los ciudadanos, está perjudicando las propias instituciones, ¿no es cierto?, que estas autoridades ocupan, ¿no es cierto? Los ejemplos, tal vez sobraría o faltaría el tiempo para listar la cantidad de leyes que ha aprobado el Congreso de la República en este último periodo de gobierno, que afectan abiertamente la institucionalidad, pero también derechos específicos de los peruanos, como el derecho a la educación superior, por ejemplo, ni qué decir de las tantas leyes que se han modificado para relajar aún más los controles de calidad a la educación superior en el país, por poner un ejemplo, pero podríamos hablar de muchas otras cosas más que se han ido modificando en términos de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos autoridades que no solamente operan en un sentido, o que no solamente tienen un trabajo que es evaluado negativamente por los ciudadanos, sino que están operando abiertamente en contra, ¿no es cierto?, de las expectativas de los ciudadanos. Y eso, para mí, tiene que ver con esta dinámica, como digo, del corto plazo, ¿no es cierto?, respecto a nuestra preocupación y malestar sobre la democracia. Pero creo que para pensar las salidas, ¿no es cierto?, o las alternativas a esta situación de democracia que nos preocupa, una democracia que cada vez, sobre la cual sentimos menos, no solamente ilusión, sino que menos satisfacción, hay que pensar en cuáles son esas otras razones de mediano plazo que nos han llevado a tener, por ejemplo, ese tipo de autoridades, ¿no? Y creo que es ahí donde a veces nos falta también una reflexión, ¿no? Creo que no se puede hablar de la situación de emergencia democrática en la que estamos hoy, ¿no es cierto?, y para muchos incluso de pérdida de la democracia realmente posible y existente, con además el riesgo incluso de perder estos mínimos formales que yo decía al inicio, de la posibilidad de tener elecciones competitivas, transparentes, independientes, si es que no hablamos de situaciones en las que la democracia ha ido perdiendo también credibilidad para los ciudadanos en su día a día, ¿no es cierto? ¿Y a qué voy con esto? El vínculo entre democracia y desigualdad, por ejemplo, es algo que pocas veces se ha discutido con seriedad en el Perú por parte de los propios actores políticos y sociales. Es decir, se puede hablar de democracia en un país donde las desigualdades, ¿no es cierto?, han ido no solamente incrementándose de manera objetiva, sino donde la percepción de desigualdades que existen en digamos, en la mente o en las ideas de la sociedad siguen en aumento, ¿no? Hay una encuesta que se publicó hace muy poco también, que se las
les recomiendo que puedan revisarla por parte de Oxfam. Es una encuesta sobre percepción de desigualdades justamente, y es muy interesante porque no estamos hablando de los datos, digamos, objetivos de INEI sobre cómo se ha incrementado la pobreza, que también se ha incrementado, por cierto, la pobreza económica, sino cómo perciben los ciudadanos que su país es más o menos desigual, ¿no? Y hay cosas bien preocupantes en los últimos años respecto a, por ejemplo, cuál es la idea que tienen los ciudadanos si es que existe en el Perú desigualdad por razones económicas, ¿no? Parecería que esto es muy evidente, ¿no? Pero no lo es tanto cuando uno pues revisa las últimas 2 décadas en las que hemos tenido crecimiento económico, y ciertamente lo ha habido, eso es un dato inobjetable, pero uno diría, bueno, con 2 décadas, o tal vez un poco menos, pero por años importantes de crecimiento económico, pues en teoría la percepción de los ciudadanos debe ser que todos hemos avanzado, aunque sea un poquito, en nuestro desarrollo y en nuestro proyecto de vida en términos materiales, ¿no? Pero fíjense, una de las respuestas en esta encuesta, que es de este año, lo que dice es, para los peruanos, la desigualdad económica, ¿no es cierto?, tiene que ver con que es más fácil, ¿no es cierto?, que tú puedas llegar a una situación de mayor bienestar económico, ¿no es cierto?, si tú previamente has tenido algún tipo digamos, de situación previa mejor en tu familia, es decir, que no es más fácil, la pobreza se hereda sí, pero además es más fácil llegar a una situación económica mejor si tú has tenido condiciones familiares que te lo han permitido, o que en el Perú la distancia entre los que tienen más dinero y los que tienen menos se ha ido ampliando. Es decir, que no es como antes la expectativa de yo voy a poder avanzar, ¿no es cierto?, si vengo de una condición económica popular o de clase menos favorecida, voy a poder construir mi futuro, ¿no? Esta idea de que todos con oportunidades pueden salir adelante y el crecimiento nos puede de alguna manera beneficiar a todos, y sobre eso cada uno construye, ¿no es cierto?, su bienestar. Bueno, esa idea ya no es una idea que hoy día predomine en la mayoría de ciudadanos, ¿no? La idea de que hay una desigualdad económica que se está consolidando, ¿no es cierto?, además por factores territoriales. En esta encuesta es muy interesante porque se hace énfasis en que si tú además vives en Lima, tienes algunas oportunidades más, pero si estás fuera de Lima, esas situaciones de desigualdad económica se profundizan, ¿no? La encuesta también hace algunas preguntas interesantes. Yo me quedé sorprendida porque uno puede decir, si se ha reforzado esta idea de la separación entre, por ejemplo, Lima y el resto de regiones, ¿cómo se percibe la desigualdad desde el punto de vista étnico, ¿no? Además, en un país como el nuestro, que hemos tenido movilizaciones muy intensas, ¿no es cierto?, desde el mundo rural hacia las capitales de las regiones del sur del país, pero también hacia la ciudad de Lima, ¿no es cierto?, en estas protestas que se dieron justamente contra Boluarte, contra el Congreso. Pero en el caso de la pregunta sobre la desigualdad étnica, ahí la mayoría no pensaba que hubiera una desigualdad étnica tan marcada, ¿no? Tenía que ver más con el tema económico y con el tema territorial. Y con el tema, bueno, luego habían otros aspectos de desigualdades que me parecen bien interesantes, que se han ido marcando, que tenían que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Se piensa que este es un país sobre todo desigual para acceder a la justicia y para el acceso a otras dimensiones de derechos como la salud, ¿no? Y creo que eso tiene que ver sobre todo con la herencia de la pandemia. Pero entonces, nuestra percepción de la democracia tiene que ver, por supuesto, con estas grandes dimensiones de desigualdad que se han ido lamentablemente agudizando los últimos años, ¿no? Entonces ya no estamos hablando solamente de una cuestión de malestar con la democracia, con la representación, con la dimensión pública, ¿no es cierto?, de nuestro rol como ciudadanos, sino también hay cuestiones de mediano plazo que se están consolidando como problemáticas para pensar una democracia realmente existente en nuestro país, ¿no? Entonces, si no atendemos también esas cuestiones de mediano plazo, va a ser muy difícil que la salida o la alternativa a la situación que hoy día estamos viviendo de deterioro de la democracia, de desconfianza de la democracia, y que alguna gente incluso en esas encuestas responde que si para resolver los problemas del país hay que apelar a un gobierno autoritario, habrá que hacerlo. Entonces, la solución, como digo, no pasa únicamente por lo coyuntural, es decir, cambiar a las personas o los personajes que hoy día están ocupando los espacios de decisión pública o los espacios como autoridades, ¿no? Hay problemas estructurales que tienen que ser resueltos. Creo, por un lado, en el mediano plazo, que eso tiene que ver con el rol del Estado, por supuesto, ¿no? Un Estado que ha sido reducido en sus capacidades y en su eficacia, ¿no es cierto?, para atender los problemas más importantes de los ciudadanos, que no garantiza cuestiones básicas como salud, educación de calidad,
que no garantiza un mínimo de respeto a la legalidad, ¿no es cierto? Y sobre el cual los ciudadanos sienten que el Estado no está para defenderlos, por ejemplo, de abusos, ¿no? Estamos en un país donde también la gente los últimos años ha sentido que hay una situación de disparidad y de abuso de poder de las empresas privadas, ¿no? Hace poco se dio todo un debate sobre el tema, por ejemplo, de la reforma del sistema previsional, del sistema de pensiones, y hay todo un malestar con respecto a las AFPs. Más allá de cuál debe ser o cuáles deben ser los pilares de una reforma de un sistema de pensiones, lo que se ha ido consolidando en los últimos años y que yo me sorprendió mucho porque cuando me tocó estar en el Parlamento intentamos dar este debate, pero la forma en la que se ha deteriorado la percepción de las administradoras de fondo privado de pensiones, de las AFP, la gente las odia. Y no porque necesariamente sean una mala opción, ¿no? Eso, bueno, cada uno podrá tener su opinión, pero sí por el abuso que la gente percibe y que no hay un Estado que sea capaz de regular, de poner orden y de hacer cumplir, ¿no es cierto?, sanciones o regulaciones cuando correspondan, ¿no? Entonces, tenemos un problema en el mediano plazo y tiene que ver con ese rol del Estado, que es un Estado que la gente percibe ineficiente, pero necesario para garantizar condiciones de vida mínimas y aceptables, ¿no? Y hay un tercer factor que quisiera señalar que tiene que ver con una dimensión histórica, ¿no? Una dimensión histórica que también a veces se discute poco cuando hablamos de por qué nuestra democracia peruana no nos satisface, como decía al inicio en esas encuestas que se han hecho, ¿no? Y esa dimensión histórica tiene que ver con la presencia, el reconocimiento y la inclusión de diversos sectores sociales, poblacionales, ¿no es cierto?, en justamente el pacto social que debe orientar una sociedad democrática, ¿no? ¿Cómo se ha construido la democracia peruana a lo largo de su historia? Podemos hablar que en estos 200 años de vida republicana hemos tratado de ir avanzando, ¿no? Porque obviamente ninguna democracia nace perfecta, ninguna república nace perfecta, pero se va avanzando en un proceso en el que se incorpora realmente a los ciudadanos no solamente a la toma de decisiones, sino a expresar su voz pública. Yo creo que si hacemos el balance de cómo nos ha ido en estos 200 años de vida republicana, si es que realmente somos un país que ha podido incorporar plenamente a todas sus culturas, a todos sus pueblos, a nuestro proyecto de país, a este pacto social que creo que incluso está totalmente resquebrajado, creo que el balance es negativo. Creo que entonces ahí también está una de las razones por las cuales hoy día no podemos hablar de democracia o de una democracia que nos satisfaga, ¿no? No solamente por los factores coyunturales, no solamente por el rol del Estado, hay factores de más largo plazo que tienen que ver con cuestiones históricas, que tienen que ver con este racismo, con la exclusión, que tiene que ver con que en nuestro país estemos contando muertos y que los muertos que no importan y sobre los cuales no se hace justicia sean siempre población quechua, población aymara, población amazónica. No es un dato anecdótico, ¿no? Ya a estas alturas debería quedarnos muy claro que en nuestro país, lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando ocurren esas situaciones de violencia ejercida por el Estado, es más difícil que se rinda cuentas por ello, cuando hablamos de este tipo de poblaciones, cuando hablamos de este tipo de pueblos, que son los pueblos originarios, que son los pueblos indígenas de nuestro país, ¿no? ¿Y qué hacer para realmente romper esa especie de burbuja en la que en teoría están incluidos todos los ciudadanos en mérito justamente a su legalidad, a este proyecto del país? Yo creo que es hablar seriamente justamente del tipo de país que somos, ¿no? Y que somos un país diverso, que no termina de reconocer plenamente esa diversidad cultural, que no es solamente decorativa, que tiene que ver con exigencias de reconocimiento más profundas. Yo simplemente termino, creo que ya estoy con el tiempo, pero quisiera poneros un ejemplo, ¿no? La última encuesta de INEI del año 2017 mostró, hizo esta pregunta sobre autoidentificación de identidad étnica, ¿no? Una pregunta que generó mucha discusión, pero se hizo finalmente la pregunta y nos preguntaron a cada uno de nosotros si nos autoidentificamos étnicamente. Podíamos decir que simplemente somos mestizos, pero se hizo el esfuerzo de difundir la pregunta para que la gente pudiera reconocerse como quechua, como aymara, como afroperuano, como tuzán, o sea, descendientes, ¿no?, de otras nacionalidades que hubieran migrado al Perú. Y a pesar de el desconocimiento sobre esta pregunta y las dificultades que hubo del Estado mismo en ese censo, que ya muchos recordarán, llegó a haber más de 5 millones de personas que se autoidentificaron de alguna etnia, pueblo originario o población afrodescendiente. 5 millones, que es una cifra bastante alta.
Y fueron también aproximadamente 5 millones de personas las que señalaron que hablaban una lengua originaria en nuestro país, ¿no? De las decenas de lenguas originarias que hay en la Amazonía, pero sobre todo de las lenguas quechua o aymara. Y 1,5 millones de personas que hablaban quechua estaban en la ciudad de Lima, están en la ciudad de Lima, viven en la ciudad de Lima. O sea, un poquito más de 1 millón de quechuahablantes viven en la ciudad de Lima. Y yo me preguntaba, ¿no es cierto? Bueno, si esa es la cantidad, no es una cantidad para nada pequeña, no estamos hablando de una minoría, ¿no?, en extinción, estamos hablando de un pueblo vivo, de una lengua viva todavía. Pregúntense ustedes si es que sería lógico que en las escuelas públicas de la ciudad de Lima la elección o la posibilidad de estudiar la lengua originaria, ¿no es cierto?, de este 1 millón de personas sea realmente una posibilidad. Bueno, en la ciudad de Lima no hay ninguna escuela pública en la que se enseñe, ¿no es cierto?, como programa de bilingüe intercultural el quechua. No hay, no existe, ¿no? Los programas bilingües interculturales que ciertamente existen en el Perú están destinados a comunidades muy pequeñas, ¿no?, en las que se considera que como es una cuestión pues de minorías, se restringe su enseñanza ahí en comunidades alejadas en los Andes, ¿no? Pero es en la ciudad de Lima en la que están la mayor cantidad de quechuahablantes y no hay una opción para que quienes tienen esa lengua, es su lengua materna y hubieran querido seguramente transmitírsela a sus hijos también, pues accedan a ella en la escuela. De eso estamos hablando cuando hablamos de reconocimiento, ¿no es cierto?, real, concreto, material, de la diversidad de los pueblos de nuestro país, que históricamente pues no solamente han sido excluidos de la construcción de nuestra democracia, de nuestro Estado y del pacto social que debería regir para convivir efectivamente en una lógica pacífica y democrática, ¿no? Entonces creo que hay que analizar estas dinámicas de corto, de mediano y de largo plazo si es que queremos discutir seriamente cómo construir una democracia verdadera en nuestro país. Ya sabemos que la que tenemos es insuficiente, ya sabemos que la que tenemos no nos satisface, ya sabemos que la que tenemos tiene encima, además, en lo urgente que sacar, ¿no es cierto?, de circulación, voy a decirlo de una manera así coloquial, a personajes que lo único que hacen es privilegiar sus intereses muy particulares y que tenemos que buscar que haya una representación que logre canalizar los diferentes malestares y necesidades de la ciudadanía. Pero hay que pensar también en estos otros factores de mediano y largo plazo, porque sin eso podemos caer en el riesgo de volver a repetir los errores que ya hemos tenido. Hemos tenido momentos de transición democrática que tal vez no han sido los más exitosos, pero creo que no podemos volver a repetir esos momentos y tenemos que asegurarnos que nuestra democracia sea realmente representativa, sea realmente inclusiva y que sobre todo sea la expresión de un pacto social que nos incorpore a la mayoría o a todos los peruanos y las peruanas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias realmente. La exposición que acabamos de escuchar pienso que nos acerca en particular a la amplitud que tiene que tener el concepto y la práctica de la democracia. Pero yo quiero, antes de pasar a la siguiente exposición, mencionar que nuestra querida expositora ha venido con su mamá, ¿no es cierto? Está por acá. La señora, por favor, unas palmas para ella, por favor. Y especialmente, y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que tuve el honor de conocer a su papá, a Pedro Wilca, y para mí fue una experiencia extraordinaria, un líder auténtico, un auténtico líder popular que hablaba. Por ese entonces yo estaba colaborando en Capeco con los empresarios de tú a tú, sin ningún problema, porque él pensaba que había que construir el Perú desde todos los sectores. Unas fuertes palmas para él, por favor, al recuerdo y homenaje de Pedro Wilca Texel. Gracias. Muy bien, y continuamos con nuestras personalidades invitadas. María Soledad Marisol Pérez Tello, abogada y notaria pública de Lima, ex congresista de la República, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, profesora de Derechos Humanos en universidades nacionales y extranjeras, en la Universidad Complutense de Madrid, la American University, especialidad en Información Ecológica y Medioambiental,
por la Universidad Politécnica de Madrid, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y de doctorado también en nuestro país. Miembro del Grupo de Inversión por la Infancia, experta del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer, agente pastoral por la Comisión Episcopal de Acción Social, pero por sobre todo, y quienes la conocemos lo sabemos que es así, ella nunca ha dejado de perseverar en la democracia. Eso es lo que principalmente queremos saludar con unas fuertes palmas. Por favor. Muchas gracias. Voy a procurar usar el tiempo para poder escuchar sus preguntas, pese a que hay mucho que decir cuando se habla de democracia e institucionalidad. Entonces he pensado hablarles de 3 temas. Uno, ya Indira ha hecho toda la introducción, así que solo lo voy a referir porque está bastante claro, que es la descripción de lo que dice el informe del Latinobarómetro del 2021. Y voy a citar al Latinobarómetro para no hablar de mi percepción, sino de algo mucho más objetivo que pueda permitir encontrarnos en esa definición. En una segunda parte quiero hablarles de la escoba y el servicio y cómo me encuentro ahora incapaz de ver el fondo, que es un poco compartir con ustedes mi propia frustración. Ya eso sí es un plano absolutamente personal, no espero que lo compartan, es solo transmitírselos. Y en lo tercero es cuáles me parece que son los caminos que deberíamos explorar juntos para una verdadera democracia, ¿no? Sobre todo en un momento en el que estamos saliendo, lo dijo quien nos ha invitado, el presidente del Comité Electoral, de el fin de la vida de una persona que ha marcado para bien y para mal, lamentablemente desde mi perspectiva más para mal, la historia del Perú, y cómo ese solo hecho, su muerte, los honores que creo que no corresponden a nadie con sentencia en ningún país que se respete, han terminado de polarizar a nuestro país, ¿no? O sea, no se ha respetado el dolor de quienes legítimamente lo lloran y no se ha respetado el dolor de quienes sienten que este intento de convertirlo en héroe es una ofensa a la memoria, y no se ha respetado a la gente que decía, bueno, yo respeto a ambos, pero no estoy de acuerdo con esto o con esto otro, ¿no? Las redes han estado cargadas de insultos y de agresiones y de ponernos en 2 veredas distintas o pretender ponernos en 2 veredas distintas, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos es un país con una democracia que está tomada, que es bastante más grave y que empieza este proceso de desinstitucionalización con precisamente el poder ejercido en manos del señor Fujimori, ¿no? Así que dicho esto y trasladando y transmitiéndoles a ustedes el dolor que me produce esa absoluta incomprensión vivida este fin de semana del dolor del otro. Entonces yo grito más fuerte el mío para ver si te convenzo del tuyo y no soy capaz de hacer un análisis de, oye, ¿qué nos toca ahora, no? Nadie va a cambiar a quienes lloraron en ese momento por cualquiera de las razones por las que lo hicieron y opacar en el grito no tuvo sentido. Pero en fin, habrá momento para reflexionar sobre eso. En el año 2021, el Latinobarómetro se llamó Adiós a Macondo. Hizo una descripción de las democracias en América Latina que muy bien ha descrito en distintas etapas Indira, ¿no? ¿Y qué decía del Perú? Decía más o menos lo siguiente, los invito por favor a leerlo. Tomo 2021 porque es un año en el que muchos países en Latinoamérica pasaban por procesos electorales o acababan de pasar, como nosotros. Esto se publica antes de que el presidente Castillo asuma, o sea, antes del 28 de julio, pero después de la segunda vuelta, o sea, ya había sido elegido presidente. Y lo mismo pasaba en Colombia, en Ecuador, o sea, todos estábamos en una etapa de transición. Pero además salíamos de una época de pandemia, y entonces eso permitía hacer un análisis de lo que venía, de cuáles eran los retos que teníamos como América Latina y cómo se había enfrentado a partir de la pandemia la verdadera situación de un país, ya no en lo que eras capaz de satisfacer a título personal, ¿no? Bueno, el país es un desastre, pero pago mi colegio privado. El país es un desastre y el estado de bienestar no existe, pero pago mi seguridad privada. El país es un desastre, pero yo tengo mi, no sé,
mi carro y no me importa si el transporte es un desastre. Claro, la pandemia puso en evidencia que no importaba cuánta plata tuvieras, te morías igual, ¿no? Y entonces eso hizo que tuviera sentido hablar de la necesidad de un estado de bienestar de verdad, ¿no? Bueno, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente: existe un desencanto en la política. Primera afirmación evidente. Indira dio una cifra, 60%, 6 de cada 10. Hoy la cifra que maneja Transparencia sobre la base de una encuesta bastante numerosa de políticos, empresarios y estudiantes en Perú, hoy dice que la región Puno y Ayacucho la percibe con 3 de cada 10 que creen en la democracia. 3 de cada 10. Y Ica, que es la que percibe una democracia, digamos, más sólida, es 4 de cada 10. O sea, en cualquier caso, nadie confía en el modelo democrático como un modelo para salir de la situación en la que estamos, aunque no te dan una alternativa porque no existe lamentablemente otra, aunque estemos en un cambio de era. Pero también dice que esa encuesta, que simplemente les doy el dato, percibe ese otro 6 de cada 10 o acepte el autoritarismo como una posibilidad de gobierno, lo que es peligrosísimo. En el Latinobarómetro se decía que había un desencanto en la política que describe esto que les acabo de decir. No se cree en la democracia. Eso está corroborado por la encuesta de Ipsos Global Advisor, que señala que esto no es un problema local sino global. 3.5, 4 de cada 10 igual cree que el sistema está roto, cree que la democracia está generada para darle privilegios a los ricos y a los políticos, una percepción más o menos general, y que la democracia no entiende los problemas de la gente como yo. Y la gente como yo es cualquiera menos un político o un empresario. Y eso un poco lo reduce el Latinobarómetro en desencanto en la política, reflejado en estos datos que les he dado. ¿Por qué el Latinobarómetro dice que se produce este desencanto en la política? Básicamente porque hay una crisis de representación. Y eso, digamos, es evidente, ¿no? Para mí la prueba más clara de esa crisis de representación eran los movimientos regionales, que se ha cargado el Congreso sin necesidad de cargárselo, solo metiéndoles miedo, porque si bien es cierto los partidos nacionales debiéramos tener vocación nacional, eso no se hace a la mala ni por ley, eso se hace caminando el país. Entonces, cuando no caminas el país y no sientes el país y tienes el poder para hacerlo y eres un mediocre, lo que haces es hacer una ley, desaparezco la competencia, gano por walkover, ¿no? Como si eso reemplazara lo que en el fondo encarna un movimiento regional, y es: tú ya no me representas. O sea, en vez de escuchar ese grito de las provincias, yo soy provinciana, y no soy tacneña de Tacna, soy tacneña de Jorge Basadre, de Ilabaya. O sea, soy tacneña de adentro, donde se siente más este proceso de descentralización que ha fracasado, ¿no? En vez de escuchar ese grito de ya no me representas, lo que se hizo fue: bueno, te voy a representar aunque no te guste, ¿no? Entonces, hay una crisis de representación real. Y esa crisis de representación tiene que ver con dos cosas, según este informe. Uno, con la incapacidad de resolver problemas de las autoridades nacionales y subnacionales, y con la corrupción. La combinación de incapacidad de resolver problemas también tiene un montón de explicaciones: el aparato estatal, la complejidad de la legislación, y también lo básico y lo elemental de quienes llegan a gobernarnos, y por otro lado la corrupción. ¿Y cuáles eran esos problemas que según Ipsos Global Advisor había que resolver en el Perú? Lo ha dicho Indira, por eso me ha hecho la tarea fácil: la desigualdad y la discriminación. Miren ese cuadro, ¿ah? Desigualdad y discriminación como los problemas del país, incapacidad de resolver esos problemas de las autoridades, más corrupción, lo que genera una crisis de representación que genera un desencanto de la política. Causa y efecto, hay que resolverlo. Y la desigualdad, ya lo dijo bien Indira, según la ENDES, es una desigualdad que se percibe en 8 de cada 10 peruanos. Y la mayor desigualdad se percibe en acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia en un Estado de Derecho es la base del Estado de Derecho. Entonces, en el fondo tenemos un problema de ejercicio del poder que se concreta en capacidad coercitiva de hacer cumplir la ley y capacidad de recaudar tributos y distribuirlos. En el Perú hay impunidad y hay corrupción
con lo cual el Estado de Derecho es el que está en crisis. ¿Cómo nos define el Ipsos, el Latinobarómetro, como un Estado fallido? Así nos define. El Perú, 21, ¿ah? O sea que no le pueden echar la culpa a Castillo porque todavía no he dicho nada. Y yo claramente no voté por él. Pero seamos justos, pues. Seamos justos. Castillo fue consecuencia de la crisis y el debilitamiento institucional. No fue causa. No fue causa. Y Ipsos Global Advisor dice que tenemos 20 años de crisis institucional. Por supuesto, el antifujimorismo ha permitido en los últimos 3 presidentes que gane una persona que no sea Keiko Fujimori, pero no le ha dado gobernabilidad. Le ha dado el poder, pero no gobernabilidad, porque en realidad no es un movimiento político, es un sentimiento de indefensión frente al poder, de arbitrariedad frente al intento de destruir la memoria, ¿no? De clamar por respuestas. Decía también Ipsos Global Advisor que el Perú era un país que tenía 20 años de crisis institucional, 18 candidatos a la presidencia, hoy van a ser 35 de todas maneras y podemos llegar a 50. Eso había generado una fragmentación que iba a ser imposible la gobernabilidad y podía generar lo que hay hoy, un vaciamiento del poder, que ya lo anunciaba Vergara. Y decía finalmente que el Perú había tenido el mayor crecimiento económico en los últimos 20 años y había sido el país con la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo le explicas a la gente que fuimos el país que más creció los últimos 20 años y que fuimos el país que tuvo la tasa de mortalidad más alta? Es dificilísimo de entender. Bueno, eso es el Perú del 21. ¿Estamos mejor hoy? No. Así que paso al siguiente tema. Ayer tuve que dictar una charla rarísima en ESAN que se llamaba algo así como conciencia cuántica. Felizmente que me hicieron preguntas, yo no tuve que dictarlo porque ni siquiera entendía muy bien el nombre, pero fue súper interesante porque se trataba de reflexionar sobre detenernos a pensar. Y la pregunta que me hicieron a mí venía desde la política, ¿no? ¿Qué entendía yo como poder? Entonces yo les dije que para mí el poder era como una escoba grande. Era como que yo tuviera mi casa y la tuviera sucia y quisiera verla limpia. Entonces podía tener una escobita chiquita que me permitía barrer un cuarto, gobierno local. Una escoba más grande que me permitía barrer un poco más grande la casa, entonces barría el cuarto, la sala, la cocina. Y una escoba gigante que me permitía barrerlo todo, porque para mí el poder es servicio, es sinónimo de servicio. Más poder, más servicio. Más poder, más humildad. Y que para mí la política, y lo digo y lo afirmo, era la forma más sublime del amor, porque era la entrega por el otro. Yo terminé mi exposición y la persona que estaba haciendo esta exposición entre el ser y el estar, que era conciencia con S y conciencia sin S, me dijo, ¿y para qué barres tanto? ¿Qué ves? ¿Cuál es el país que proyectas? Casi me pongo a llorar. Porque estaba barriendo tanto, solamente veo mugre. Solo veo corrupción y todos los días hablo de lo mismo y entonces ya no podía ver ese país que quiero. O sea, me quedé cuántica, la verdad. Me quedé totalmente confundida porque me descolocó, pues. Su pregunta fue muy sencilla, fue Marisol. Perfecto, barres, ya, barres poquito, si tienes poder barres más, entonces estás en tus temas, en los temas de memoria, en los temas indígenas, en los temas de justicia, y entonces puedes hacer una crítica de todo lo que ha hecho este Congreso para desmantelar el sistema de justicia, para desmantelar la capacidad persecutoria del Estado. Todos los días es una pelea nueva. ¿Y qué quieres? Y no veía. O sea, era tanto que barrer, y quizás tengo que aceptar que no es, y ahora paso al tercer tema, que no lo voy a ver tampoco. Porque la informalidad y la ilegalidad de nuestra economía ha pasado a nuestra política. Y ese 80% de informalidad económica, que también es ilegalidad, porque no, a ver, o sea, todo bien con Julio Velarde, yo reconozco que es un crack y todos los premios y reconocimientos que merezca, pero también parte de nuestra estabilidad tiene que ver con el precio del oro, ¿no?
que es la manera como se lava la plata del narcotráfico y de la minería ilegal, en realidad hoy es la que tiene más ingresos que el narcotráfico, porque nos hemos vuelto un hub. Todos los que quieren lavar su dinero afuera para poder meterlo a la banca internacional vienen, compran oro, que es oro ilegal, ¿ah? Pero como se procesa y ya cuando lo compras pierde, pues no lo lavas, después se vende y esa plata sí se puede meter al mercado. Entonces, ¿dónde meten la plata? La meten a la minería ilegal, sacan el oro, compran el oro y lo llevan al mercado. Por eso somos un hub, por eso es que tenemos, o creen que la gente se hace más joyas y por eso el oro ha aumentado su valor. Y lo estamos aceptando y estamos viviendo en eso. ¿Cómo salimos? Es el tema que yo quiero plantearles. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque si no, sigo con mi escoba barriendo y quiero por lo menos compartir con ustedes lo que creo que podemos hacer, porque creo que esto es generacional. Yo soy amiga de Marta, pero veo a Indira y digo, carajo, la conocí chiquita. Yo ni siquiera estaba en política cuando la conocí. Hay que saber que tenemos que irnos. Yo soy una política que está de salida y tengo que aceptarlo. Me siento joven, pero no soy, pues, tengo 32 años en esto. Ya, hay que irse, pues hay que saber ir dando posta, ¿no? O sea, uno cuando va teniendo 55, 60, el de 30 le parece un chico, pero no es un chico. Y hay que ser capaces de entregar esa posta. Los políticos que están dirigiendo nuestro país somos políticos enfermos, que convivimos con la muerte con naturalidad, que bailábamos la Macarena a las 3 de la mañana en una fiesta de toque a toque mientras sonaba una bomba. Sonaba la bomba, nos tirábamos al suelo para que la esquirla no nos cayera en el ojo, nos parábamos, íbamos al ring y si había teléfono y nos lo habían robado, ya vamos a avisar que estábamos bien y seguíamos bailando. Normalizamos tanto la muerte que no nos importa. 60 muertos, asesinados, sin una investigación de parte del Congreso y del Ejecutivo, y no pasa nada. Esa es la clase que está gobernando el país hoy día, esa es la generación que está gobernando el país hoy día, una generación enferma. Así como nuestros hijos tendrán que vivir con el COVID. Hoy nadie habla del COVID, nadie. Yo creo que cuando algo te duele tanto, lo bloqueas. Ha pasado recién, ¿ah? ¿Ha habido alguna comisión que investigue por qué tuvimos la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia? Más allá de que le eche la culpa a Zamora, ya olvídense, ya no. ¿Qué hicimos mal? ¿Cuáles fueron los pasos que se hicieron en la pandemia para no repetirlos? Y que la siguiente pandemia no nos vuelva a matar. Sí, la corrupción hizo que no tuviéramos oxígeno ni camas, pero ¿qué decisiones se tomaron mal? ¿Por qué no había oxígeno ni camas? Bueno, porque se robaron la plata, ya, primer problema. Porque se cerró la primera atención. Bueno, ¿por qué se cerró? Más allá de las responsabilidades administrativas, ¿cómo evitamos que pase? Bueno, los retos eran en el 21 y lo siguen siendo 3. Estabilidad económica, y no va a pasar eso de verdad si no pasamos a la formalidad. Y esa formalidad empecemos a hacerla por la política, porque como les decía hoy, nuestra política es informal y nuestra política es ilegal. El financiamiento de las campañas en el 26 va a ser un financiamiento de la minería ilegal. El presidente del Congreso representa esos intereses para prorrogar Reinfo en diciembre, mezclando e inventándose una masa crítica de informales e ilegales que no existe. Los informales y los artesanales no son lo mismo que los ilegales, pero si los seguimos tratando como lo mismo, los ilegales se esconden en ellos. Y termino ahora sí. Yo creo que hay que hacer lo que podemos hacer. El 5% gobierna, el 95% nos guste o no. Los ciudadanos no se están movilizando porque los agarran a balazos, pero su indignación está presente y en algunos casos ya de manera exagerada, aventándole vasos a gente que, aunque yo no la soporte, no va a hacer que yo me vuelva lo que persigo. Yo creo que hay que hacer contención democrática hasta el 26. Hay que contener democráticamente el sistema de justicia, que es lo que está haciendo ahora la pelea contra las mafias, contra las leyes que violentan el crimen organizado. Hay que denunciarlo para que el TC no se atreva a validar la ley, las modificaciones a la ley de crimen organizado, que van a dar una ventana para que todos los que cometieron el delito entre el 2016 que se dieron las normas y hoy se beneficien con la modificación legislativa y salgan en libertad.
Eso se va a cambiar tarde o temprano, pero la ventana de impunidad ya se creó. Acuérdense que la ley favorece en materia penal al reo o al investigado. Y ya el Poder Judicial se manifestó haciendo control convencional a través de la Convención de Palermo, diciendo no voy a aplicar esa norma. Pero el TC puede sacarle la vuelta a eso. Y si el TC lo hace, aplica para todos. Contención democrática, para mí ese es el primer reto. En eso tenemos que estar juntos. Los que no lo entiendan, bueno, pues expliquémoslo todas las veces que sea necesario, de manera que podamos contener hasta el 26 que se siga desmantelando la institucionalidad. Primera gran tarea. Segunda gran tarea, todos los partidos que nos consideramos democráticos, de centro derecha, de centro izquierda, no vamos a poder hacer alianzas porque hay desincentivos en la legislación para esas alianzas. Esta conversación se pudo haber tenido hace 6 meses si hubiera sido posible. Hoy, a 8 de octubre, es cada vez más difícil, pero sí podemos hacer una plancha distintos senados y diputados, como ha hecho México con el PAN, el PRI y el PRD, como ha hecho Uruguay, como ha hecho en su momento Santo Domingo. Una plancha, cualquiera, vamos a poner el foco, o no sé, la pera y la lista de Ahora Nación, la pera y la lista de Primero de la Gente, la pera y la lista de Juntos por el Perú. En esa plancha se discuten todos los que quieran ser candidatos presidenciales, pero que sean capaces de renunciar. Porque si no, no vamos a tener el 1/3 que necesitamos en el Senado y en diputados para contener el desmantelamiento. Ojalá lleguemos a 86 entre todos los partidos. Yo creo que esos son los 2 retos que podemos enfrentar ahora y soñar cierre de brechas. Trabajemos un plan de gobierno conjunto para cierre de brechas. Cierre de brechas, que es este tema de la desigualdad que duele tanto y que hace tanto daño, ¿no? Ricos, riquísimos, pobres, pobrísimos, ¿no? Yo creo que por ahí vienen los retos que tendríamos que enfrentar en los próximos 12 meses antes de que empiece la etapa de elecciones y todo esto se diluya, ¿no? Y no quedarnos callados, ¿no? Sin ser ellos, no quedarnos callados. Muchas gracias y espero que su proceso democrático contribuya a la institucionalidad. Gracias. Tenemos entonces una tarea, la contención. Y es verdad que pese a todas las dificultades, ha habido cosas que ha intentado la mafia que no las ha logrado plasmar, no las ha logrado. Hay una tarea de contención enorme por realizar. Y continuamos con esta presentación, en este caso, Glatzer Tuesta Altamirano, periodista con más de 20 años de reconocida trayectoria, actualmente es director y conductor del programa periodístico No Hay Derecho, que difunde una red de 100 medios de comunicación y la plataforma digital de IDL Radio, que es donde yo precisamente la veo y les recomiendo a todos que lo sigan cada día. Ha sido director general del Instituto de Defensa Legal en varias oportunidades, instituto que ha hecho una labor tan, pero tan trascendente. Cuenta con un trabajo reconocido en capacitación y formación de comunicadores sociales y periodistas. Ha participado en talleres, encuentros y programas de formación promovidos por universidades y asociaciones en todo el país. Estamos acá con Glatzer Tuesta, a quien seguimos todos los días y alentamos para que continúe con unas muy fuertes palmas. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero comenzar junto con agradecer rompiendo 2 injustos mitos sobre los ingenieros y las ingenieras, que no tienen apego a lo político y a lo social, cosa que esto desmiente abiertamente, y lo segundo, que tienen desapego a la cultura, con el tremendo, la exposición que tienen al costado, que valdría la pena difundir un poco más. Pero quiero, digamos, en los pocos minutos que hay, referirme a algunas cosas que han dicho tanto Indira como Marisol, y frente a ellas hay una cosa que me preocupa. En su presentación, a las 2 las presentan como ex, y espero que eso sea solo una condición temporal, porque creo que ambas tienen que estar en la política, y yo esperaría, al margen de las diferencias que puedan tener en algunos temas, estar en el próximo Parlamento por lo menos, ¿no? Bueno, pero quiero yo hacer referencia a algunas cosas que me parece que son claves. La democracia, ¿no? Yo creo que el dilema central en el Perú, el tema central es la democracia. El poder y quienes lo están ejerciendo arbitrariamente dicen que ellos representan la democracia
y se cierran como los protectores de la democracia. Entonces lo que estamos viendo es la democracia como coartada. Es decir, un grupo de gente que llegó al poder en el marco de una particular situación y sabe que por la vía normal de la democracia no pueden llegar y van a tratar de usarlo de la mejor manera posible para sus intereses el tiempo que dure. Esto es más o menos como cuando uno ve en una tienda de supermercados estas cierrapuertas, ¿no? Te metes y te puedes llevar todo lo que quieres a un solo precio. Eso es lo que están haciendo ellos, porque saben que no van a volver al poder. Es decir, por eso no convocan elecciones, por eso es que no las adelantan, por eso es que no sacan a Dina Boluarte, porque saben que van a perder. Y eso es central para entender algo frente a lo cual a mí me parece que se está generando un antecedente tremendo y es contrario a la sustancia misma del sistema democrático. Y es que nos terminamos de acostumbrar a una situación que es anormal. Porque si es así como estamos viviendo lo que deviene en determinadas circunstancias la democracia, yo creo que se ha perdido el sentido principal de la democracia. Es decir, aquí la pregunta que hay que hacernos es ¿cuánto de legitimidad se necesita para gobernar? Porque si no se necesita legitimidad, ¿para qué hacemos elecciones? Ese es el tema central. Es decir, tenemos un grupo de gente que tiene un índice de aprobación de 5% en el Ejecutivo y en el Congreso. En el sur, la presidenta Boluarte tiene 2% y el Congreso tiene 1%. Y el margen de error de las encuestas es 2.8%. Lo que quiere decir es que en algunas zonas ya la gente no los considera como ni congresistas ni presidentes. Pero siguen gobernando. Y si siguen gobernando es porque en el Perú se está generando un pésimo, digamos, un precedente gravísimo, que es que se puede gobernar de esa manera. Y ese me parece que es central. Mientras en las alturas del poder dicen ellos representar la democracia y se cierran, la gente abajo busca abrirla porque dice que esta democracia ya no es democracia. Entonces lo primero que tienen que hacer quienes participan y se animan a participar en política es ver dónde se ubican en el marco de esas dos evidentes visiones distintas sobre la democracia. Y creo que el reto está acercarse a la gente, porque hemos estado más cerca del poder que de la gente. Y lo digo hemos estado porque los medios hemos estado en esa lógica también. Es decir, acercándonos al ejercicio del poder, desvinculándonos de la gente. Y la gente hoy día reclama, y con razón, que las cosas cambien, pero no cambien como cambian cada 5 años, así nomás y aventuran alguna posibilidad de que su vida pueda mejorar, sino que quieren que cambie de manera sustantiva. Es decir, se está produciendo en la gente un proceso totalmente distinto al que se está produciendo en el poder. En el poder lo que quieren es establecerse para quedarse y abajo lo que quieren es que cambie todo, pero no solo los que están, sino las bases que han llevado a esos que están, que sigan usando el poder de esta manera. Entonces, ese me parece que es un tema central. ¿Y qué cosa es el elemento fundamental del sistema democrático? Ya no solo el equilibrio de poder, la libertad de expresión, en fin, los contrapesos. Es una cosa que a mí me parece que es lo que está en riesgo. El derecho a la gente de elegir, es decir, que no se respete el voto popular. Y en un lugar donde no se respete el voto de la gente, no hay manera de que pueda decir que vives en una democracia. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país el año 2021. El presidente Castillo nos puede o no gustar, y seguramente si empezamos a analizar su gobierno, a todo lo que está acá vamos a decir que no nos ha gustado y que ha sido un traicionero, sobre todo a la gente que apostó por él porque creía que iba a cambiar las cosas. ¿De acuerdo? Pero ganó las elecciones. Y en este país discutimos 2 meses un fraude que claramente no existió. En Estados Unidos, Donald Trump, que ahora quiere ser presidente nuevo, hizo el mismo papel, decir que hubo un fraude cuando no hubo. Es más, en el último debate que ha tenido con Kamala Harris, volvió a decir que hubo fraude. Está con libertad bajo fianza por haber inventado un fraude. Rudy Giuliani, que es su abogado, está con libertad bajo fianza por haber abusado del derecho para inventarse un fraude que no hubo. Aquí Lourdes Flores sigue saliendo en la televisión hablando de democracia. Esto es una cosa impresionante. ¿Y por qué se inventaron un fraude? Porque no podían permitir que alguien que no era de ellos llegara al poder. Esto no hace bueno a Castillo, pero eso es lo que pasó.
Y hay otro elemento que aquí ha mencionado Marisol que me parece central para entender la política peruana, porque hay un componente central de discriminación en nuestro país. No solo, como Marisol dice, Castillo expresó la informalidad de la política o la contención al fujimorismo. Expresó del otro lado, sin hacer bueno a Castillo, la democratización del poder. Llegó alguien que no era los que habitualmente llegan. Y la gente prefirió disfrazar su racismo de ideología para acusarlo de chavista, de comunista, de terrorista, para no decir cholo de M que no queremos que gobiernes. Punto. Lo que no quiere decir que no había riesgos de que podía convertirse en chavista también. Pero eso no era lo que más preocupaba. El asunto era que era uno que ellos no controlaban. ¿Y cuál es la peor desgracia frente a eso? Que estamos validando con el pretexto de que fue malo Castillo, que se le empiece a cerrar las puertas a gente que no es de los que siempre gana. Mario Vargas Llosa, que es inversamente proporcional a su talento como literario en política, ha dicho que ahora no se trata de votar solamente, sino de votar bien. ¿Y quién califica que vota bien la gente o no? Los que piensan como él. Y si eso pasa en un país, no hay democracia. La gente vota por quien cree que debe votar, punto. Y no hay que caer en el juego de la polarización del país, que estamos divididos. Mentira. En Puno por Castillo votaron 10-0 en algunas mesas, 9-1. Equivocados o no, no había polarización. En el corredor minero, Cusco, Abancay, Keiko Fujimori ofreció que el 40% de las regalías iban a darle directamente a las personas. Y Castillo ganó 8-2. Ahí no había polarización. La gente la tenía clara, equivocadamente o no, pero eso es lo que creía. Entonces, ¿qué cosa es lo que en este momento creo yo que está en riesgo y en juego? Es justamente el voto. Ahora que Marisol habla de la contención democrática y efectivamente hay que hacerla, yo creo que hay que defender dos cosas como mínimos indispensables para hacer un país algo predecible: el voto y la justicia. ¿Cómo se explica que en esta situación no haya pasado lo que pasó en otras? En otros momentos había 2 muertos, Inti y Brian, y un presidente se tuvo que ir. Los muertos significaban algo, han matado 50 y no ha pasado nada. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque los 50 eran ayacuchanos, eran de por allá, no eran de mi barrio, no eran, digamos, de por acá cerca. Y se repite lo que ha pasado siempre en el Perú. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que si el impacto de la violencia en el Perú hubiera sido similar al que fue en Ayacucho, hubieran muerto en este país 1.200.000 personas. ¿Y a quiénes han matado primero? A los ayacuchanos. Entonces, si no logramos entender que eso es lo que está en juego, yo creo que hemos perdido toda perspectiva del país. Yo aliento que los políticos, por supuesto, busquen entenderse entre ellos, pero me parece que la tarea principal es, como decía mi mamá cuando yo chico, vamos a surcir ese país que está descosido. Y si ese no se hace sabiendo escuchar cosas que no te van a gustar que te digan, no lo vamos a lograr, no vamos a poder hacer que hablen esos 2 países que conviven pero que miran a otro lado. Entonces me parece que por ahí va un asunto central de la conceptualización misma del sistema democrático. Porque claro, nosotros decimos, ¿por qué la gente no se moviliza para defender la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué me va a importar a mí que vivo en Carabaya si es que esa justicia para mí es ajena? Y cuando mataron a mi gente tampoco se movilizaron para siquiera hacerse presente solidariamente frente a lo que sucedía. Ese es el país que hay que conectar. Eso, un primer elemento. El otro, me parece que no se puede dejar de mirar, que es la centralidad de la criminalidad organizada en el poder y en la política. O sea, aquí no estamos hablando solo de gente incapaz, de gente que busca proteger sus intereses. Estamos hablando de que el crimen organizado ha tomado el poder. La presidenta está investigada por 40 muertos, 44. El presidente del Congreso, todos dicen que representa a la minería ilegal y sigue siendo presidente del Congreso. El defensor del pueblo, que no se ha pronunciado por la ley de amnistía, por la ley de crimen organizado, por los muertos, etcétera, el único
La única acción que activa ante el Tribunal Constitucional es una para desaparecer, digamos, la pérdida de dominio, la excepción de dominio, para favorecer a su hermana y a sus clientes. La criminalidad organizada ha tomado el poder en el Perú. Cuando algunos ingenuamente decían, ojalá que nunca lleguemos a ser Ecuador porque vieron esas imágenes de los encapuchados tomados los canales, acá los criminales no se ponen capucha, se ponen corbata y medalla y están en el Congreso. Un amigo me decía con razón, en el Perú quien mejor describe la política no son los politólogos, sino los fiscales. 6 de los 13 grupos de políticos en el Congreso están investigados por pertenecer presuntamente a una organización criminal. No hay una descripción más precisa de la política hoy que los gángsters de la política. Y entonces cuando uno dice, oye, pero ¿por qué estos salvajes sacan una ley contra el crimen organizado, sacan una ley de amnistía, sacan esto y sacan lo otro? Porque ellos ya asumen lo que son, delincuentes, y lo hacen para protegerse, y con eso protegen a los que son como ellos también. Entonces, si no se plantea una lucha frontal contra la criminalidad organizada, lo que se va a hacer es validar que eso que está en el poder hoy es lo normal y que es una posibilidad siempre, y no debiera serlo. Entonces me parece, para quienes están en la política, yo creo que junto con la contención democrática que hay que hacer, aunque yo abrigo la esperanza de que este gobierno se vaya antes del 26, lo digo con toda sinceridad, porque ya yo no me creo el cuento de eso, no, es que si viene algo peor que esto, ¿qué podría ser? O sea, alguien que haga lo mismo que Dina, pero que sea, digamos, que no te diga tu mamá o una cosa parecida. Porque la presidenta hasta ayer nos ha seguido insultando. Es decir, ha preferido arrodillarse frente a un dictador. Qué falta de autoestima y dignidad de un país que le rinde pleitesía a un condenado y a una persona que destrozó las instituciones. Yo no tengo ningún problema y en eso no me voy a meter, que su familia, que no lo quieren, lo lloren hasta donde quieran. Pero que la Corte Suprema, que juzgó a Fujimori y lo sentenció, le mande una, digamos, un saludo y que diga que fue un gran... Eso me parece una vergüenza. Entonces, la centralidad de la criminalidad organizada es fundamental para entender la política. Otra cosa que me parece que es importante y es más o menos a lo que yo me dedico, es el rol de los medios de comunicación. ¿Y por qué esto no hay que dejar de verlo? Porque hay una clara articulación de lo que ellos quieren generar como sentidos comunes para validar esta manera de, entre comillas, ejercer el poder. Entonces nos quieren hacer creer que democracia es esto. ¿No? ¿Qué es esto? O sea, solo en un país como este se puede permitir, y felizmente hay gente que no se lo ha dejado, creo que tanto Indira, creo que Marisol también, han hecho en ese sentido sí contención a una cosa que me parece vergonzosa por paradójica. Quienes defienden la democracia en Venezuela, que por supuesto yo la defiendo, Maduro es un dictador y eso es indiscutible, acá la destrozan como Maduro la ha destrozado en Venezuela. O sea, eso es una cosa impresionante. O sea, acá tenemos 60 muertos y la gente se rasga la vestidura para allá lo que está pasando, y es un drama lo que está pasando. Y lo peor es que los medios de comunicación, que están igual que los políticos, porque los políticos, y aquí termino, creo ya, los políticos y los que están en los partidos ya no buscan legitimarse en el voto, buscan legitimarse en el ejercicio del poder. Por eso es que no se van a ir. Porque inclusive cuando ellos se vayan, lo que nos van a dejar ya no va a ser solo los rezagos de un gobierno autoritario, sino constituir un régimen autoritario. Ese tribunal que han elegido tiene 7 años, el defensor del pueblo 5, el contralor 7, etcétera, etcétera. Y ahora van por la Junta por 5 más y van por el presidente del jurado a partir de diciembre. O sea, ellos han aprendido una cosa, que como por el voto no van a ganar nunca, no van a ganar, entonces lo que quieren es controlarlo todo para que cuando llegue alguien que no es como ellos, lo controlen, o como la señora Dina Boluarte les haga mayordomía, o, ¿no es cierto?, salga uno como de ellos y que no tenga ningún control. Y ya está. Y eso nos van a hacer creer que es la democracia.
Entonces, sobre eso y contra eso es que hay que pelear. Y los medios de comunicación han cumplido el mismo rol. ¿Dónde busca la legitimidad los medios hoy? ¿En sus lectores? No, miren el comercio, no vende, digamos, ni la 10ª parte de lo que venía hace 10 años. ¿La televisión está buscando su legitimidad en la gente que los ve? No, porque cada vez bajan más su sintonía. Buscan su legitimidad en su relación con el poder. Y por lo tanto, como yo he dicho en varias oportunidades, tenemos hoy día una prensa cama adentro, 24/7 al lado del poder. Y de vez en cuando salgan chispazos de que Nicanor, que no sé qué, los temas menos relevantes, cuando en este país han matado 60 muertos y ningún medio de comunicación serio, o de esos grandes, lo tomó con importancia. Y el último tema que quiero muy brevemente decir es, en el debate político, cómo se plantean las cosas. No hay que asustarse tanto porque quienes están en el poder no tienen a la gente. Tú apagas la televisión y se apagan ellos también. O sea, no es que estén instalados en la gente, pero están en ese propósito. ¿Y qué cosa es lo más pernicioso? En el Perú hay algo que es dolorosísimo, del cual te puedan acusar, que es de terrorista. En un país donde el terrorismo mató, desangró el país, torturó, hizo un... Ya saben ustedes lo que generó, que a una persona le digan terrorista por pensar de una manera, es un asunto que no se puede tolerar. Y frente a eso es que hay que pelear también, porque las dictaduras, así es como se afianzan, matan y después quieren que te olvides que mataron, ¿no? Tú criticas y te acusan de ser el malo, y tú te pones al frente cuando todos los canales se van cerrando y disparan porque hay que volver a matar, porque hay que recuperar la democracia otra vez. Y creo que ese es un elemento central que tiene que estar no solo en el discurso de quienes quieran cambiar estas cosas, sino claramente en el accionar de un sector que en el país no quiere ni cree que esta es la manera como tiene que ejercerse el poder. Yo solo lanzo para quienes me acompañan, que están más en la política que yo, porque yo soy apenas un opinante menor. ¿Qué es eso? Yo creo que junto con la contención, ¿no?, y la defensa del voto y la justicia, que son centrales, lo que tiene que proponerse como agenda central, y a ver quiénes se atreven a hacerlo, es lo que pasó en Guatemala. En Guatemala Bernardo Arévalo ganó con un punto de agenda: yo voy a desmontar todo lo que han hecho esos corruptos, y ganó. Quien diga que va a desmontar todo eso tiene y va a encontrar un sector de la gente que va a decir sí, porque esa es la tarea que hay que hacer. Va a tomar tiempo, pero creo, como otros momentos que el Perú ha vivido, hemos podido, y creo que esta vez también lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Preciso, en efecto, en el Perú la mafia no usa capucha, actúa al descubierto y pretende que lo consintamos, que lo veamos como algo normal. Eso no pasará. Muy bien, tenemos ahí esa enorme tarea.